Estás escuchando el podcast de Real Estate Hecho Fácil, un programa para inversionistas en bienes raíces. Si quieres un trabajo que no te esclavice, que ayude a muchas personas y que te haga buen dinero, invertir en real estate es una buena industria. Lo mejor de todo es que todos pueden aprender. Este es el show donde te explicamos cómo hacerlo. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Real Estate Hecho Fácil con Marlon. Nos está acompañando hoy y tenemos a un invitado muy especial. ¿Por qué no nos introducís a nuestro invitado de hoy, Marlon? Claro que sí, bienvenido, gracias Samuel. Como tenemos ya de costumbre, una vez a la semana, pues hacemos este live para los miembros de Real Estate Hecho Fácil, así como lo prometido es deuda. Acá tenemos al señor Sergio Méndez. Les voy a hablar sobre él, luego le vamos a hacer algunas preguntas. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por haber recibido mi llamada y haber dicho sí al pedido que te hicimos de que nos acompañara acá en este live. Creo que tenemos como 18 años de conocernos, ¿verdad? Así es. Sí, y les voy a decir que él ha sido uno de mis mejores amigos. Me ha dado la oportunidad en alguno de sus negocios de estar con él. Es una persona que hemos hecho algunos negocios, no solamente en bienes raíces, sino que en otras áreas hemos aprendido. Es una persona enfocada. Es alguien a quien yo admiro por todo lo que hace y es alguien que uno puede aprender mucho en esta industria. Así que nos sentimos muy, muy honrados de tenerlo acá como invitado en este live y quiero pues decirle a la gente que personas como Sergio Méndez en la industria hacen la gran diferencia para lo que es la comunidad hispana. Así que bienvenido, Sergio. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Samuel. Gracias, Marlon. Gracias por invitarme. Sí. Espero que la información que expliquemos hoy día o compartamos hoy día sea de ayuda para cada uno. Así es. Perfecto. Hoy vamos a estar hablando acerca de básicamente cómo construir un negocio exitoso de casas de renta. Antes que empezáramos la transmisión, estábamos hablando un poco de cómo han subido los precios de las rentas últimamente. Y me gustaría preguntarle a Sergio, ¿cuál ha sido tu observación? Primero, ¿cuánto tiempo llevas en el negocio aproximadamente para que tengamos una idea? Aproximadamente 20 años. Ajá. Si quieres, pégate un poquito más al micrófono para que... Sí, aproximadamente 20 años. Ok. 20 años. Entonces, tú ahorita estabas diciendo, wow, los precios de las rentas, ¿cómo han subido? ¿Por qué no nos cuentas, tal vez, regresar un poco al principio para que nos dejes una idea de cuál ha sido la diferencia? Porque alguien que viene empezando puede que no sepa cuánto ha cambiado la industria y necesita escucharlo tal vez de alguien que lleva ya un poco de trayectoria. Entonces, ¿cuáles han sido algunos de esos cambios, Sergio? Bueno, realmente ya creo que esto ya no es algo que sorprenda a todos. Sí. Las rentas han subido exageradamente en los últimos años y más que todo en los últimos 2 años. Y cuando descubres, ¿verdad? Porque pues todo el mundo o paga un mortgage o tiene una casa de renta. Sí. Entonces, o tiene un familiar que tiene una casa de renta y puedes escuchar que los precios han subido. Y lo que más hay ahorita es necesidades de casas. Más gente buscando una casa de renta y eso hace que el precio aumente. Ajá. Así es que hay una competencia, hay una cantidad de gente buscando propiedades de renta y eso pues vuelve más atractivo el mercado de rentas. Es curioso lo que Sergio está diciendo. Incluso ayer recibí yo de parte de una de las asociaciones en las que nosotros estamos inscritos un correo electrónico diciendo que el mes anterior fue el mes más alto que se haya registrado de casas en renta en lo que es el área norte de Texas. Wow. Así que ya se imaginan, ¿verdad? Sergio, yo tengo un par de preguntas. No sé si me escuchan bien porque yo ya no me escucho acá. Cuando usted empezó hace como 20 años
¿qué fue lo que lo motivó a entrar a lo que es la industria de bienes raíces? Mi historia empieza de esta manera. Allí yo he descubierto que fue la razón que a mí me trajo al negocio del real estate. Yo me recuerdo que yo todavía estando en Honduras hace aproximadamente unos 28, 29 años. Yo tenía 16, 17 años en ese tiempo. Conocí a un señor que llegó a Honduras buscando a un primo mío. Este señor de nacionalidad cubana era el papá de mi primo. Lo interesante es que yo no tenía ni capital, ni intenciones de venir a Estados Unidos, ni nada. Uh-huh. Pero este señor llegó a conocer a mi primo y yo supe en esos 2 días que él estuvo que él era dueño de 7 casas en Miami. Él era un señor aproximadamente unos 65 años y cuando yo dije, este hombre tiene 65, esta persona tiene 7 casas uh-huh. de renta en Miami. Dije, esto es increíble. Yo en mi vida había escuchado algo así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que esa semilla empezó a germinar precisamente en ese momento. Definitivamente yo allí es donde yo encuentro que fue cuando la semilla empezó a germinar en mi mente. Porque para mí era, número uno, yo tenía 16 años. Era increíble escuchar a una persona que tenía 7 casas en Estados Unidos. Yo todavía estaba en Honduras. Pero 6 años más tarde, a los 22 años, yo me vengo para Estados Unidos. Y creo que esa semilla quedó allí. Y para mí, cuando yo tuve la oportunidad, cuando yo empecé a generar un poco de dinero en los primeros 3 años, lo primero que yo pensé fue casas. Así es que yo agradezco realmente a ese señor que puso una semilla de manera, no lo puedo decir que lo hizo como a propósito, ajá, pero a mí me causó la impresión y esa impresión creo que quedó grabada en mi mente y fue la que me ayudó a convertirme en un dueño de casas hoy en día. Lo importante que es poner la semilla, ¿verdad? Es probable que algunos de los miembros que están ahorita conectados o la gente que vaya a ver este live pueda agarrar esa semilla de la que Sergio nos va a dejar hoy acá entre todas las preguntas y respuestas que vamos a escuchar. Así es. Me gustaría, justo antes de que entráramos un poco al tema, solo decirle a la gente, avisarles de que tenemos una clase, un evento el sábado 5 de febrero. Y lo que vamos a estar teniendo es una clase que va a estar enseñando mero de lo que se llama segmentation. Espérense, aquí lo tengo. Tax segregation. Cost Segregation Studies. Cost Segregation Studies es básicamente una fórmula o algo que existe dentro del Código de Taxes de Estados Unidos que lo usan mucho las personas con mucho poder para poder ahorrar mucho dinero en taxes, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos hablando con Sergio, creo que es una buena oportunidad solo para decirle a la gente que se pueden registrar en nuestra página web. Es el 5 de febrero, sábado a las 10 de la mañana y va a estar buenísimo. El costo es súper accesible para todos los que quieran atender. Perfecto. Sergio, la gente que está ahorita conectada es porque está bastante interesado en empezar a construir su portafolio de casas de renta. ¿Cuáles son las 3 características importantes que usted mira para poder decir, esta es una buena propiedad para yo poderla dejar como casa de renta? Porque sabemos que usted hace new construction, que usted hace fix and flip, que ya no lo practica mucho porque se ha dedicado más a construir casas nuevas y a poder adquirir casas de renta. Pero ¿cuáles son los 3 puntos claves los cuales Sergio tiene ahí? Dice, estas 3 características tienen que cumplirse para yo poderme quedar con esta casa.
Para mí, después de 80 casas, ya realmente ya no existe una característica. Porque he descubierto que la manera de generar fortuna definitivamente es teniendo casas de renta. Pero al principio yo buscaba casas de entre los 50, 100 mil dólares. Ahora sabemos de que encontrar casas de entre 50 y 100 mil dólares es muy difícil. Pero esa era una de las características que yo utilizaba. Ahora yo estoy expandiendo un poco más mi mente. Ahora estoy construyendo casas para renta, cosa que antes yo no lo hacía. Entonces, pero vamos a hablar para las personas que están iniciando, para las personas que quieren iniciar. Yo lo único que les puedo recomendar ahorita es que busquen hacia afuera. Otras ciudades. Otras ciudades afuera. Si tú tienes poco capital o pocos recursos crediticios o estás empezando, no te puedo casi recomendar que te quedes en el área de Dallas porque los precios han aumentado en las casas exageradamente, al menos que tengas la suerte de encontrarte con una buena propiedad que te pueda dar la tranquilidad de quedarte con ella para renta. Pero ahora yo lo que veo es cualquier oportunidad es buena para renta. Número 1, por el aumento de los precios de las rentas. Número 2, porque he encontrado que la mejor manera de generar fortuna definitivamente es haciendo tu portafolio de renta y que generar fortuna a largo plazo, ya que la gente que tiene dinero, la gente rica, ha generado fortunas a largo plazo. Eso es, no las personas que han heredado dinero, pero las personas como nosotros, que somos personas que somos trabajadores, somos luchadores, pues tenemos que pensar a largo plazo. Y es la única manera más rápida que yo he encontrado de generar fortuna. ¿Las propiedades tienen que estar en alguna condición especial? Bueno, hoy en día, con la apertura de mente que yo tengo, para mí cualquier propiedad. Nosotros recordamos que cuando lo mirábamos a usted comprando casas de renta, tenía un presupuesto para repararlas. Incluso hemos creado un producto que se llama el Sergito Plan, ¿verdad? El plan de Sergito, sí, entre los que nos reunimos y hacemos lo que usted hace cuando hacemos fix and flip o cuando hacemos... Y el Sergito Plan, me acuerdo yo porque usted dijo que no gastaba más de $5,000 en una casa de renta. Ahora sabemos que está construyendo casas nuevas para dejarlas de renta, pero para aquellos que quieren empezar con una o con 2 propiedades, ¿la condición de la casa es bien importante? Sigo el plan. El plan de poner una casa a la renta con lo menos posible para mí sigue siendo el plan ideal. Hoy en día incluso procuro tener un pintor que me cobre $500 para pintar una casa por fuera, lo cual es bastante barato. Pinto de un solo color la casa por dentro. Cielos y paredes. Cielos y paredes. No cambio, no reemplazo todo aquello que todavía esté funcionando. Yo creo que los gabinetes, por ejemplo, la cocina y los baños que hacían hace 40 años, si están en buenas condiciones, yo no los toco. Reemplazamos solamente lo que sea necesario. Y, por ejemplo, la última casa que yo puse de renta, me gasté aproximadamente $6,000. Con eso hice pintura interior, pintura exterior, carpeta, piso, cortinas, luces. Y hasta yo me sorprendí realmente con la cantidad con la que pude poner esa casa lista para la renta. Yo creo que lo más importante es que uno aprenda a manejar el dinero, aprenda uno a tener muchos contactos, a conocer mucha gente y a buscar a aquella persona que es buena para una casa de renta y a identificar a aquella persona que es buena para otro tipo de trabajo, como por ejemplo un flip. No es lo mismo el que te va a hacer un trabajo para renta que el que te va a hacer un trabajo para flip. Así es que siempre tienes que tener... yo siempre veo a esas personas que trabajan pintando apartamentos. Por ejemplo, una persona que pinta apartamentos, porque yo un tiempo fui pintor de apartamentos. Esas personas están acostumbrados a ganar bien poco por pintar un apartamento.
Muy poco. $100, $150. Pero les daban volumen, me imagino. Les Exactamente. Daban 5 o 6 sí, apartamentos pero si yo al le día. pago a una persona como esa, con mucha experiencia, le pago $1,000 por pintarme una casa, para él es mucho que mejor que ir a pintar 2, 3 apartamentos, que es más o menos el mismo tiempo. Entonces siempre estoy jugando, identificando personas que hagan trabajo y que sé más o menos cuánto gana. Ahora, si yo me voy a buscar una persona que pinte en Highland Park, definitivamente ese no me sirve para nada. Yo tengo que buscar una persona que esté en los trabajos en donde se paga bien barato, que sabe hacer producción porque es rápido, sabe producir y te pinta una casa de esas en un día. Entonces para él es preferible ganarse $1,000 en un solo lugar que tal vez $300 en el mismo día para pintar 3 apartamentos. Entonces, identificando gente. Yo creo que eso es muy importante cuando tú identificas. Sergito, nosotros enseñamos, y cuando compramos casas también lo aplicamos, comprar casas en descuento para que sean de inversión, ¿verdad? Entonces, enseñamos una regla del 70%, dependiendo del mercado, podemos subir hasta 80%, hasta 85%. Tú estás hablando acerca de que comprar en algunas áreas metropolitanas está un poco caro, pero ¿cuál es tu proceso a la hora de comprar casa? O sea, ¿cuándo comprarías una casa en una área metropolitana en este punto? Si te la compras al 70%, la agarras para renta, ¿tienes un porcentaje o simplemente va a ser un dolor de cabeza porque la renta va a ser más alta, entonces vas a tener que lidiar un poco más con evictions y cosas así? Y desde el punto de vista para los que nos están escuchando, porque ya escuchamos de que no tiene ningún criterio hoy en día. Sí. Pero para darle consejo a aquellos que nos están escuchando. Una de las cosas, tengo creo que unos 2 años de no comprar una casa en Dallas. Me he desconectado de los precios, me he desconectado bastante del criterio de las casas aquí en Dallas. Pero voy a poner un ejemplo. Las últimas 2 casas que yo compré hace 2 días, una costaba $47,000 en las taxas, la otra costaba $55,000 en las taxas. Si yo me pongo a buscar pagar el 70%, pues no hacía sentido con el precio que quería el dueño. Pero el dueño quería $80,000 por cada casa. Entonces yo me puse a pensar, bueno, pero si cuesta una $47,000 y la otra cuesta $55,000 y él quiere 80, ¿las compro o no las compro? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hacer números. Número 1, eran casas de ladrillo, casas de 3 recámaras, baño y medio. Y número 2, me puse a hacer números con respecto al precio de la renta y al precio después de refinanciarlas. Y me di cuenta que yo podría estar ganando entre alrededor de $400 a $500 por casa. Entonces, ¿qué hacía? Miraba lo que decía el Central Appraisal, miraba lo que pedía el señor, o miraba los $500, $600 o $400 mensualmente por cada casa. ¿Cuál era? ¿A qué le iba yo a dar más énfasis en ese momento? Entonces dije, bueno, es cierto que las casas dicen que cuestan $47,000 y $55,000 la otra. El señor quiere 80. Entonces dije, bueno, las voy a comprar. Y las compré por 80. Entonces, yo creo que más que todo es que tú puedas aprender a hacer los números. Porque yo antes dejaba ir muchas oportunidades, precisamente porque yo quería que comprarlas en descuento siempre. Comprarlas en descuento. Entonces, otra de las cosas que hice y me puse a ver era que una casa como esa en la ciudad donde yo lo compré no bajaba de $160,000 en este momento. Entonces dije yo, bueno, 47, 80, 160, 1,200 de renta, los números concuerdan. Entonces, no te enfoques en los números, no te enfoques tanto, enfócate en ver qué es lo que tú puedes hacer, cuánto tú puedes ganar y qué puedes crear en el futuro. Porque si tú te enfocas, si yo me hubiera enfocado
en que no tenía sentido una casa de 47 pagar $80,000, entonces no la hubiera comprado. Pero hoy en día yo le hice sentido y yo creo que todo es hacerle sentido. Quien le hace sentido al negocio es uno. Así es que cualquier casa, en cualquier lugar, lo único que tú tienes que es encontrarle el sentido. Sea en Dallas, en cualquier parte de Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es sentido. Yo antes compraba en Garland, por ejemplo, y yo desconocía los mercados, no conocía a ciudades como Dallas, algunas áreas de Dallas, que para mí eran áreas peligrosas. Realmente no existe un área peligrosa, realmente no existe un área mala. Todos los lugares son buenos, en todos los lugares alguien está buscando o mucha gente está buscando una casa. Así es que si tú aprendes, a mí me hubiese gustado haber tenido esta información o haber visto esto hace muchos años, pero ¿sabes qué? Hasta hoy en día, después de muchos años, empiezo a ver las cosas que sí realmente funcionan, lo que es ver a futuro. Nunca veas el momento. Tal vez el momento los números no cuadran mucho. Por ejemplo, estas dos casas, las dos están rentadas. Una paga $650 y la otra paga $800. Prácticamente no cubro el mortgage. Pero entonces yo tengo que hacer un plan de cómo o aumentarles a $1,000 a cada uno o darles un tiempo, volverla a pintar, volverla a poner lista y poderla rentar por $1,000, $1,200. Así es que todo es una cuestión de números, de que tú puedas sentarte, identificar y darle vuelta para un lado y para otro. Lo otro es que te presten el dinero. Ahí es donde iba ahí yo, la tercera pregunta. ¿Qué es lo que le puede recomendar a los que nos están viendo ahorita en cuanto al financiamiento? Recuerde, usted ya tiene 80 plus, más de 80 casas de renta, pero tuvo que haber empezado con la primera, ¿verdad? Hubo sacrificio, las conexiones que tuvo que hacer para poder financiar esa propiedad. ¿Qué es lo que puede aconsejar a los que nos están escuchando en cuanto al financiamiento? ¿Cómo financiar esas propiedades de renta? En el 2017, cuando yo empecé a comprar casas de renta, no era lógico para las demás personas cuando yo pagaba un 14% de interés anual. Era muy alto para todos, pero siempre yo miraba los números. ¿Qué fue lo que sucedió? Que 2 años más tarde, 1 año más tarde, tuve la oportunidad de poderlas refinanciar y ponerlas a un interés mucho más bajo. Entonces, yo te recomendaría que si estás en este negocio, que estés dispuesto a perder un poco al principio. Cuando te digo perder, no es tanto perder dinero, sino que perder el miedo y agarrar la oportunidad, porque yo compré alrededor de unas 20 casas a un interés de un 14%. Era difícil, era ilógico. Para la mayor parte de las personas era ilógico. Pero ¿qué pasó? Estas casas yo estaba pagando en ese momento alrededor de $60,000 y $70,000. Ahora, ¿qué pasó 4 o 5 años más tarde? Estas casas andan alrededor de entre $200,000 hasta $280,000. ¿Qué hubiera pasado si yo, por haber pensado en ese 14%, no las hubiera comprado? Simple y sencillamente no las tuviera. Ni nunca hubiera podido refinanciar. Entonces, lo más importante es que tú tengas la propiedad en tu mano. El interés, 10, 11, 12, 14%, no te preocupes. Si hay algo que, si te toca que poner algo de tu bolsa, no tengas miedo. 100, 200 de tu bolsa. Lo importante es que tú obtengas la oportunidad. Sí, y alguien que viene empezando puede decir, ok, yo quiero llegar, ¿verdad?, a niveles de ser un landlord, ¿verdad?, tener casas de renta, pero no sé dónde empezar porque no tengo mucho dinero. Estás en tu posición hace, ¿verdad?, 20 años. Entonces, ¿cómo le entro al real estate? ¿Le entro al real estate por wholesaling? ¿Le entro de un solo a casas de renta? ¿Trato de hacer unos fix and flips? ¿O cómo puede ser esa entrada para ser alguien exitoso en casas de renta? Ahora, desde mi punto de vista, desde este día, yo te puedo decir quédate con todo lo que agarres.
Pero si nos vamos tal vez 6 años o 10 años atrás, pues yo también hacía lo mismo. Yo agarraba una casa, la remodelaba y la vendía. Yo compraba una casa o agarraba una casa y se la vendía a alguien más por un par de miles de dólares. Ahora para mí es todo lo que llega a mis manos procuro quedarme. Entonces, todo va a depender realmente de cómo tú estás viendo tu negocio. Porque si me toca que enseñarte o me toca que asegurarte por el buen camino, decirte esto es lo que te conviene quedarte con ellas. ¿Por qué? Porque después te arrepientes de todo lo que te has deshecho. Así de simple. Tú nunca te vas a arrepentir de aquello que tú has ganado, siempre te vas a arrepentir de aquello que has perdido. Entonces, cuando una casa se va, simple y sencillamente ya nunca más vuelve a ser tuya. Entonces, esa oportunidad ya pasó y después te quedas lamentando, no lo hubiera hecho, no lo hubiera vendido por $3,000, por $5,000. Definitivamente eso no cuenta, ese no es dinero para uno deshacerse de una casa. Así es que para mí, definitivamente, mi consejo es todo lo que obtengas, quédate con ellos. Las cosas cuando se empiezan a construir no necesariamente tienen que ser color de rosa, ¿verdad? Siempre tiene que haber un sacrificio en el aspecto económico, en el sacrificio de tiempo. Cuéntele a la gente cuál ha sido el sacrificio que uno de los sacrificios que usted ha hecho para poder construir un portafolio con 80 propiedades de renta. Número 1, para mí el sacrificio siempre ha sido fácil. Difícil de entenderlo, pero es fácil para mí. ¿Por qué te digo que ha sido fácil? Porque realmente la historia, desde niño, fue construida en sacrificio. Ahora, yo siempre le digo a una persona, si tú ya tienes entre 25 y 30 años y nunca te has sacrificado en esta vida, déjame decirte que has perdido 30 años de tu vida. Si estás en el propósito de construir algo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo lo que tú construyas o todo lo que tú logres tiene que llevar un precio, tiene que llevar un sacrificio, tiene que llevar un proceso. Entonces, para mí fue bien simple. Yo soy una persona que desde los 8 años supe lo que era sacrificio, lo cual cuando llegué a Estados Unidos, sacrificarme para mí fue una manera fácil, porque ahora sí estaba sacrificándome, porque estaba mi sacrificio y sí valía la pena. Entonces, por eso nunca lo he sentido que yo me he sacrificado. Ahora, yo escucho personas que ya por un paso más que den, ya sienten que sacrificaron mucho. Para mí no. Entonces, si tú estás en este proceso, lo primero que tienes que entender es que si no has pasado, si tal vez tienes 25, 30 años o más, y si nunca te has sacrificado y quieres lograr algo, déjame decirte que te esperan por lo menos 5 años de sacrificio, bien duro. No esperes que va a ser simple, no esperes que va a ser sencillo, no. Tienes que pagar el precio. El peor error es pensar que no vas a pagar un precio. Así es que tienes que hacer mucho. No creas tú que vas a hacer a medias las cosas. No, tienes que hacerlo completo y bien hecho. Sergio, de las 80 casas de renta que tiene ahorita, ¿alguna donde no haya puesto sus pies adentro de la casa? Definitivamente, más de una. Hay casas que hace poco conocí una que tengo como 4 años con ella. No entré porque pues la señora no estaba, pero sí, muchas de las casas porque las ha comprado con renteros. Correcto, correcto. Varias de las casas que yo he comprado pues no las he conocido o no las conozco, o tal vez he pasado lo más por afuera, pero ahora ya con experiencia tú lo puedes hacer. Pero es algo que no le asusta, ¿verdad? Es algo que lo mira normal. Es correcto. Las últimas 2 casas que acabo de cerrar hace 2 días, no las he visto por dentro. Y lo más seguro que no las voy a ver. En el equipo de inversionistas en los cuales nosotros construimos, hay inversionistas demasiado precavidos. Y no estoy diciendo que sea malo,
pero demasiado precavidos porque lo piensan demasiado cuando miran la gran oportunidad de la propiedad, que andan buscando casas de renta, ¿verdad? Y cuando toman la decisión, después de 2 o 3 días, ya la casa ya no existe. Ya no es una opción para ellos porque alguien más tomó la decisión y la compró. Por eso le hago esta pregunta. En los 18 años que tengo de conocerlo, sé que hay una que se le perdió. ¿La encontró? No, todavía no. Cuéntenos esa historia. Cuéntenos esa historia. Hay casas que uno en algún momento, o al menos me ha pasado a mí, que las he puesto bajo contrato, que nunca se han cerrado, pero me quedan como en el subconsciente, como casas que las considero mías y las pierdo mentalmente. Una vez perdí una mentalmente, estuve como 2 años queriéndola encontrar y la encontraba en sueños, pero nunca la encontraba despierto. Así es que son de esas propiedades que tú estuviste tan cerca de comprarlas que tú ya la habías puesto en tu pizarrón tal vez y pues, pero nunca se materializaron. Entonces, ahí quedan y tú la sigues buscando. Así es que si alguien me la encuentra, pues antes de que se me olvide, para que la gente entienda, cuando uno se enfoca en crear y construir su portafolio de casas de renta, 80 casas. ¿Cuánta gente tiene trabajando con usted en su oficina para darle mantenimiento y manejar la administración de esas 80 casas? A mí me gusta, yo soy de las personas que me gusta manejar, hacer lo que dice el management de las propiedades, hacer lo que es el trabajo por el cual otras personas tienen que pagar. A mí me gusta hacerlo. A mí me gusta rentar la casa, me gusta hacer las eviction, me gusta hacer comprarla, mandarla a arreglar si se arruina algo. Me gusta estar en el control. Yo hasta este día, hasta llegar a unas 200, no le pienso ceder el control a nadie. Yo pienso seguir usando la fórmula que me ha funcionado, porque definitivamente yo creo que yo tengo la capacidad de manejar 200 propiedades y posiblemente cuando tenga 200 tal vez ya no voy a poder, pero una de las cosas que tienes que ser es una persona capaz de resolver cualquier problema. Es más, no son ni problemas, capaz de resolver cualquier circunstancia que te vas a encontrar en el camino. Y eso tienes que tenerlo muy claro. Tienes que aprender a resolver los problemas. Porque te vas a enfrentar con problemas de plomería, problemas de electricidad, problemas de aire acondicionado, problemas con renteros. Y tienes que aprender a solucionar. Tienes que aprender a conocer a la gente. Tienes que aprender a querer a algunos y a otros no quererlos. Pero con cada uno de ellos tienes que tener una relación alguna vez más amistosa, más cariñosa, o otras veces tiene que ser duro con la persona o fuerte. Pero todo funciona. Recuerda, todos tenemos que ser flexibles. Hay cosas que funcionan suaves y hay cosas que funcionan haciéndose un poco más duro. Ajá, el martillo tejano. Yo conocí este sábado, tuvimos un house meet. Nos estuvimos reuniendo con unas personas de Real Estate Hecho Fácil. Hablé con alguien que me dijo, fíjate de que mi hermano tiene una casa de renta y resulta de que él tiene muchos problemas con su casa de renta, ¿verdad? Y resulta de que el hermano es alguien que tiene su trabajo y tiene una casa. La compró, me imagino, con el pensamiento de simplemente es income pasivo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener la casa y me va a estar llegando el dinero. Pero dice, pero él tiene que arreglar cosas y pasa frustrado con esa casa y cosas así. ¿Cuál es la mentalidad entonces de un dueño de casas de renta? Tú me estabas diciendo, tiene que ser alguien que soluciona problemas. Entonces, hasta cierto punto, el comprar o meterse al negocio de comprar casas de renta y decir, es un negocio pasivo, hasta cierto punto no es cierto, porque todo lo que funciona y genera riqueza significa de que tú tienes que estar haciéndote seguro de que te está funcionando, ¿verdad? Entonces, tú lo miras como un negocio, obviamente. ¿Qué le dirías a alguien que está como en esa mentalidad del hermano de esa persona con que yo hablé? Mira, es bien simple.
La vida está llena de todo. Momentos gratos, momentos no gratos, desilusiones, ilusiones. Si tú tienes una casa, o si tú quieres entrar en ese negocio, si tú quieres hacer riqueza, vas a encontrar un montón de frustraciones. Ahora, si tú no estás dispuesto a lidiar con las frustraciones, tal vez no sea este tu negocio. Pero tienes que estar bien consciente, pero súper, súper consciente, que todas esas frustraciones que aparentan, para mí, son una llamada de un tenant que tiene un problema. Para mí es darme risa, porque aprendí a resolver las situaciones. Uh-huh. Entonces, si tú lo ves como una frustración, cambia el chip, cámbialo y ve el futuro, ve las cosas buenas que te puede generar o que te está generando esa oportunidad. No todo en esta vida es bueno. Si tú tienes un empleo, desde el domingo tienes que estar pensando el siguiente día a qué horas tienes que levantarte, qué es lo que vas a llevar, si tu carro tiene gasolina, si las llantas de tu carro están buenas, si vas a llegar a tiempo, las cosas que tienes que hacer. Si tú te pones todas esas son cosas que las vas a vivir en un empleo. Ahora, ¿cómo te vas a frustrar porque se le arruinó el toilet a una persona? Uh-huh. Si tienes un empleo, es todo el día, vas a estar con alguien que te va a estar frustrando la vida. Y lo más seguro no con alguien, con un montón de gente. Uh-huh. No solamente eso. El día viernes te va a frustrar el cheque. Cuando recibas y te das cuenta que no ajusta. Entonces yo prefiero, si le podemos llamar frustración, frustrarme por problemas de plomería grandes, por un problema de cualquier otro tipo, pero que los puedo solucionar y me pueden resolver no solamente el momento, sino que me pueden resolver la vida. Y no solamente la mía, sino que las generaciones venideras. Así es que todo está en el punto de vista. Uh-huh. Tienes que cambiar el punto de vista definitivamente. Yo he conocido mucha gente que ve casas de renta y dice, ese es un problema. Y yo lo veo como una opción, como una oportunidad. Uh-huh. Así es que si tienes un problema, pues lo vas a seguir teniendo. Sí, que te vendan la casa. Sí. Eso nos contacte. Sí, sí. Eso está como uno en el matrimonio. Sí. Si te pones a pensar de que vas a tener problemas en el matrimonio, entonces no te cases. Sí, así es. Sergito, nos hacen una pregunta en el chat, uno de los miembros de la academia. Con tanto tiempo que llevas lidiando con renteros, ¿cuáles son los puntos más importantes que hay en un contrato que le ahorran dolores de cabeza? Yo creo que tú eres responsable de todo. Entonces, debes de pensar que tú eres el responsable de esa casa y de todos los problemas. Okay. No hay contrato que te disuelva los problemas. O la responsabilidad. O las responsabilidades. No existe un contrato. ¿Por qué? Porque un contrato es un acuerdo de entre dos personas para prestar un servicio, que en este caso sería rentar una casa con un periodo de 1 a 2 años, con un pago de aproximadamente $1,000 a $1,500, dependiendo. Y ese acuerdo, tienes que saber que el 99% de todo eso es tu responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de la persona es cortar la yarda. Y tampoco lo puedes hacer responsable y puedes decir, no, pues cuídeme la casa o manténgame la casa o haga esto para la casa. No, ese es un... tú te tiras un volado cuando tú le rentas una casa a alguien. Hay gente muy limpia y hay gente muy sucia. Entonces, tu responsabilidad es más que todo saber elegir las personas. Allí sí tal vez te pudiera decir, aunque... Cuando están aplicando para rentarla, ¿verdad? Sí, pero puesto ahí, desde el momento que entran, una de las cosas que yo he aprendido en esto es esto. Cuando le rento una casa a alguien y me dice, gracias, y yo le digo, no me diga gracias ahorita. Dígame gracias cuando se termine el contrato.
¿Por qué? Porque es bien fácil decir gracias en el inicio. Lo difícil es decirle gracias o que te digan gracias en el final. ¿Sabes por qué? Porque ahí empiezan las situaciones donde la persona tal vez no te pagó o no te está pagando, entonces tienes que hacer una eviction, o te dejó la casa como tú no querías, o un montón de cosas. Pero entonces siempre le digo, no, dime gracias al final, ya cuando tú te estés yendo, dime gracias por haberte rentado la casa. Entonces, nunca me gusta, nunca acepto un gracias en el inicio, porque en el inicio todo mundo es muy nice. Uh-huh. Entonces, al final es que te das cuenta, pues, si la persona era realmente buena o no. Qué bueno. Como en todos los bailes, está la bonita del baile y que todo el mundo quiere bailar con ella, y está la fea del baile, que es la que se queda con uno al final de la fiesta. Entre las 80 casas que tiene usted, ¿cuál es la bonita del baile y cuál es la fea del baile? Fíjese que precisamente me acabo de deshacer de la fea. Sí, siempre hay casas que empiezas a descartarlas a medida que va creciendo tu portafolio, empiezas a sacar aquello que tal vez ya no te gusta la distancia, tal vez ya no te gusta la casa, tal vez tienes que meterle $20,000 para volverla a poner de renta. Y muchas veces de las cosas que no me gusta a mí es cuando yo tengo que meterle $20,000 a una casa y no se ve a dónde los puse. Porque resulta que cuando tú le arreglas ciertas cosas a una casa, nunca ves dónde quedaron esos $20,000. Entonces, por ejemplo, tenía una casa en Longview que había comprado hace unos 4 años por $35,000. El rentero por 4 años estuvo entre bien y medio bien y mal. Pero llegó como todo al final. Se fue. Creo que batallé bastante con la persona. Pero nunca le hice una eviction. Porque yo sentía que era no era necesario. Entonces dije yo, ok, ya que se vendió, no quiero arreglarla para ponerla de renta nuevamente, porque tiene un problema en la fundación. Es una casa P&B, la madera de abajo está un poco podrida, tengo que desarmar los pisos. Cuando desarmas los pisos empiezas a descubrir que hay más cosas malas, y dije no, se va. Entonces la vendí por $60,000 y me deshice de una casa que ya dejó de gustarme. Entonces ahorita me queda una más, y yo creo que deshaciéndonos de esa, prácticamente nos quedamos con todo diciendo, ahora sí, son ya las bonitas de la cuadra. Sí. Hace poco también tenía la casa más fea de todas, la casa más fea. Y de hecho tuve las intenciones de regresársela a lender. Era tan fea, pero tan fea que tuve ganas, después de 3 años de estarla pagando. Dije yo creo que el lender sin problema me dice que sí la agarra. Pero en eso agarró fuego, se quemó, entonces me la pagaron. Entonces la fea pues se convirtió en bonita. Sí, entonces cosas que suceden. Caso por caso. Sí, y así te puedo decir un montón de cosas, pero a veces la fea te sale bonita. Así es que me suele suceder. Solamente es cuestión de que tú aprendas más que todo es a calmarte. Sí. Entre las 80 casas que tienes ahorita, ¿a cuántas se le han quemado? ¿Cuántas casas han que usted dice, wow, otra vez? Sí, esta es la segunda casa que se quema. Son cosas que suceden. Son casas viejas, algunas, y tienen problemas de electricidad. Y de repente es que me recuerdo que la última casa me escribió a las 12:30 de la noche el rentero, y yo lo único que hice fue voltearlo a ver y volverme a tapar de nuevo, porque no podía hacer nada. Así es que no te preocupes. Llame a los bomberos. Sí. Y cuando me mandó las fotos a las 12:30. Entonces, lo único que hice fue volverme a tapar de nuevo y seguir durmiendo. Así es que no es un problema. Se quemó mientras las personas estén bien, no es un problema. Ahora, si hay problemas con las personas, pues entonces levántate y ve y
y haz algo, ¿va? Aunque no puedas hacer mucho, pero hazte presente. Entonces, y el siguiente día fui a ver la casa y pues, o lo que quedaba de la casa y no hay nada que hacer. Tranquilo. Sí. Acá tenemos uno de los miembros, Lili Pérez, dice que lo conoció a usted, Sergio, en el 2012 en un negocio de café, que también estuvimos en ese negocio de café en multinivel. Se aprende mucho en esas compañías y dice que le gustaría, dice, poder seguir sus pasos. Así que Lili Pérez, ella tiene una compañía de roofing con su esposo y es parte de los miembros de Real Estate Hecho Fácil. Sí. ¿Cuáles seguros compras tú en tus casas? Yo tengo un seguro que es, se puede decir un seguro ya para paquetes. Como umbrella, que le dicen. Como un umbrella, Ajá. sí. Y bueno, los seguros, cuando tienen que pagar, en este caso sea tornados o sea fuego, el siguiente año te pasan la factura. Pero bueno, si algo sucede, pues tú tienes que hacer responsable o utilizar tu aseguranza. Ajá. Le digo porque hace unos 3 años pasó un tornado muy fuerte y se llevó muchos techos de unas 10 casas y me subió el seguro. Pero también tienes que aprender a hacerlo, a volverte una persona abierta de mente. Sí. Cuando te toca ganar, gana, y cuando te toca perder, hay que aprender a perder también. Sí, así es. ¿Cuál es cómo se mira tu día a día o tu semana? Porque tú haces todo el trabajo y vas a cierres y compras casa y no tienes alguien que te haga management. Entonces, ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo se mira tu semana? Tal vez en porcentaje, como el 10% de la semana lo paso haciendo reparaciones. ¿Agarro este tiempo para andar buscando nuevas casas? ¿O cómo funciona? Fíjate que la verdad es que yo veo tan fácil y tan tranquila mis días, que yo salgo de mi casa de entre 9 y 10 de la mañana. La mayor parte de las veces o del día no tengo que ir, pero me gusta. Aunque no tenga nada que hacer o aunque todo esté marchando bien, a mí me gusta estar allí. Porque estando allí es como yo puedo ver un poco más allá. Okay. Entonces, ahorita estoy invirtiendo aproximadamente unas 4 o 5 horas de mi día. Porque yo de regreso ya estoy a las 2, 3 de la tarde en mi casa. Y me doy cuenta que ahora, entre más crezco, menos tiempo invierto. Porque he aprendido a hacerlo bien simple. No hay que complicarse. Tienes que apoyarte. El apoyarte, hay mucha gente afuera, mucha gente buena. Es impresionante cuando tú puedes aprender a sacarle el máximo potencial a la gente. En la ciudad donde yo trabajo muchísimo, yo procuro sacarle el potencial o buscar el potencial entre aquella gente que tú ni te imaginas. Pero esa gente sabe algo que tú no lo sabes. Tiene acceso a algo que tú no lo tienes. Entonces, cuando aprendes a manejar tu negocio, para mí, por eso digo, yo por ejemplo este año estoy planificando construir 10 casas, de 10 a 15 casas, por lo menos un promedio de unas otras 15 casas de renta nuevas, unas 15 casas, de 10 a 15 casas también que ya estén hechas. O sea, haya casas que sea para listas o casas que yo compro y casas de construcción aproximadamente de 10 a 15. Ese es mi plan y yo considero de que lo hago en tiempo corto. Invierto bien poco tiempo y he encontrado que me funciona. No tengo que pasar todo el día, pero sí tengo que estar todos los días. Uh-huh. Entonces, no soy persona que me quedo en casa, no me gusta. Me gusta siempre estar en la calle.
Pero lo más importante es que tú tienes que tener es gente. Sin gente, tú no eres nadie. Si tú no tienes gente a la cual te haga las cosas, tú no tienes nada. Una de las cosas que a mí practico mucho, y es donde yo voy, y la gente que trabaja conmigo, procuro siempre darles algo extra, aparte de lo que hacen. Siempre estoy procurando llevarles un lunch, sentarme a comer con ellos. Okay. Practico mucho eso porque eso me genera confianza a la gente, y cuando ya la gente, tú le generas esa confianza a la gente, tú la puedes mandar a hacer lo que tú quieras. Ok. ¿Qué tipo de gente tienes tú? ¿Estás hablando de gente como contratistas o tienes otra gente, por ejemplo, que te corta yardas o alguien que te hace mandados en la ciudad? De todo. Ok. De todo. Y una de las cosas es, me gusta, y te voy a hablar de esto porque para mí es importante, nunca le pongas a una persona siempre aprende a conocer a la gente. Nunca digas este no porque es así, o este no porque es asá, o este pues no le veo mucho. No tienes una idea de la clase de talento que yo he encontrado entre toda la gente. Yo tengo un muchacho que renta una casa mía, y cuando él me pidió que le rentara una casa, él cortaba yardas y estaba muy mal económicamente. Definitivamente nadie le hubiera rentado. ¿Por qué? Porque lo ocupaban para hacer mandados y para cortar yardas. Y yo conocía porque yo lo estaba viendo hacía por lo menos un mes. Pero yo dije, voy a darle la oportunidad. Si funciona, bueno. Si no, pues pierdo. Y le renté una casa. Hasta el sol de hoy está ahí conmigo. Todavía renta la casa. Ahora he hecho que él después de ver lo que yo hacía, un día me dijo, yo quiero hacer lo que usted hace. En ningún momento le dije, no, pero usted, si no me paga ni la renta, porque ha pasado. Entonces, no, todo lo contrario, le di la confianza y le dije, claro que sí, tú lo puedes hacer. Y ahora hoy en día es una de las personas que más me está generando propiedades a mí de manera automática. Entonces, si es en el trabajo, es lo mismo. Muchas veces nosotros ponemos ciertos estándares en las personas, ¿verdad? Y si no se ve así, he encontrado gente muy buena, pero muy buena, que lo único que estaba esperando es que alguien confiara, que alguien creyera en ellos. Así es que si tú entras en esto o estás en esto, en cualquier cosa que tú hagas, tú tienes que aprender a creer en la gente. De lo demás, siempre va a salir gente que te va a decepcionar, claro que sí, pero vas a encontrar más gente buena de lo que tú te imaginas. Qué bueno, qué bueno. Sergio, yo creo que ya vamos a cerrar el live. Usted es un gran ejemplo para la comunidad. Provee su experiencia, ayuda a las personas. Y eso es lo que nosotros acá en Real Estate Hecho Fácil andamos buscando, el poderle proveer a aquellas personas que quieren involucrarse en la industria de bienes raíces, información, apoyo, soporte. La última pregunta que yo le haría a usted es una recomendación para aquel que quiera empezar a construir su portafolio. Una recomendación que si se mete, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que enfocarse? ¿Y cuál es la otra recomendación que le daría para que no se metan a este negocio? Ok, una de las recomendaciones que yo te daría: nunca dejes de preguntar. Yo a donde vaya, a donde voy, con quien me veo, con quien me siento en los primeros 5 minutos, yo le hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú conoces a alguien que tenga una casa o que tenga un lote? No importa quién sea esa persona. Entonces, eso es algo que yo te recomiendo que hagas. Pregunta.
pregunta. No tengas miedo a preguntar. Número 2, otra de las preguntas que siempre hago, una pregunta de regla, cuando yo veo personas, ya un poquito, que yo sé que son un poco personas profesionales, le pregunto ¿tú conoces personas que tienen dinero? Que quieran prestar dinero para el negocio, para real estate. Que tengan suficiente dinero y que no sepan qué hacer con él. No tenés una idea cómo hay gente que conoce gente. Sí. Entonces, yo te recomiendo que no te fallen esas preguntas, que conozcas gente y que no tengas miedo. Si alguien te ofrece, y yo siempre le digo, yo pago un 8, un 10% y hago esto y hago el otro. Y no importa si la gente me dice no conozco, no importa si la gente dice cualquier cosa. Lo importante es que tú hiciste la pregunta. Ahora, ¿por qué te digo que hagas esa pregunta? Porque tú que estás empezando vas a necesitar 2 cosas. Número 1, vas a necesitar propiedades. Y número 2, vas a necesitar dinero. Entonces, tienes que tener esas 2 cosas. Ahora, cuando te encuentres con esa persona, y te voy a dar un ejemplo, la primera persona que creyó en mí, que confió en mí para prestarme dinero, tuve que ganarme su confianza. Porque una persona que tiene, por mucho que tenga, aunque tú le estés dando un respaldo, no va a confiar contigo a la primera. Entonces tienes que ganarte la confianza, crear confianza, y ya cuando tú creas confianza, la gente te abre las puertas. Pregunta siempre. Y no tengas miedo. Si es algo que a ti te gusta, si es algo de lo que tú estás dispuesto a pagar el precio, yo te digo. Ahora, si tú no estás dispuesto a pagar el precio, si tú no estás dispuesto a caminar, a manejar, a lidiar, a hacer eviction, a hacer todas las dificultades que tiene este negocio, pues mi recomendación es que lo pienses. Y hay un versículo en el cual yo hago memoria, o estaba haciendo memoria cada vez de que me encuentro en una situación. Y es que dice, como piensa el ser humano, así es él. Entonces, a veces es cómo yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy pensando con respecto a esto. ¿Tengo un pensamiento claro? ¿Tengo un pensamiento fuerte o solamente es un pensamiento que me llegó, pero pues que no tiene fuerza? Así es que, pero si tú tienes un pensamiento fuerte en este negocio, entonces piensa en ti, piensa en dónde estás en este momento, piensa a dónde quieres llegar, qué es lo que te gustaría y hazlo. Porque si Marlon, si mi amigo Samuel y un montón de personas con las cuales hacemos un círculo, lo hemos hecho, tú lo puedes hacer. Pregúntame, si tú me preguntas o si tú me dices cuáles son los obstáculos que yo tengo, te puedo enumerar un sinnúmero, pero más que obstáculos, tengo un gran deseo. Hay algo que nace dentro de mí y es una necesidad de poder lograr todo aquello que yo quiera. Así es que tan simple como eso.